Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta actividad en la que se recuerda y conmemora un año más de la ejecución y desaparición de destacados hombres y mujeres que integraron la dirección interna clandestina del Partido Socialista, entre los que cabe mencionar a Carlos Lorca y a Ezequiel Ponce, entre otros. Ellos conforman un largo listado de chilenos y chilenas que fueron víctimas de la acción terrorista del Estado que significó el asesinato, desaparición, tortura, exilio y prisión política de miles de nuestros compatriotas, tal como lo consignaron el informe Rettig y demás informes oficiales del Estado chileno. Estamos convencidos que el mejor tributo y homenaje a estos compatriotas es seguir y promoviendo políticas que permitan producir los grandes cambios y transformaciones sociales que necesita nuestro país, promoviendo con ello el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos. Mal que mal, las violaciones de los derechos humanos de los que fueron víctimas se cometieron precisamente para poner término a un proceso social y político que buscaba la plena realización de la dignidad de los chilenos, reconociendo y garantizando cabalmente sus derechos fundamentales. Es por ello que sostenemos que los derechos humanos expresados en los principios y normas consagrados en los diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos no solo son un referente ético indispensable para una sana convivencia entre los pueblos y sus autoridades, sino que fundamentalmente constituyen un marco obligatorio para los Estados que deben tener presente al momento de elaborar toda legislación interna, particularmente la Constitución política, en cuanto es la norma fundante de la República. Los compromisos adquiridos por los Estados partes de los tratados sobre derechos humanos los vinculan jurídicamente y los obligan a tomar medidas efectivas en el derecho interno para proteger y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entre tales medidas se puede mencionar el deber de adecuación legislativa, es decir, el deber que tienen los Estados de equiparar o ajustar su derecho interno al derecho internacional, el deber de administrar justicia de manera rápida y eficaz con independencia e imparcialidad, y el deber de ejercer los poderes públicos apegados a los parámetros de derecho internacional de los derechos humanos. Los diferentes tribunales internacionales creados al amparo del sistema de protección internacional de los derechos humanos y encargados de interpretar la normativa de los derechos humanos a través de la jurisprudencia, así lo han establecido. En efecto, y a título ejemplar, cabe consignar lo expresado en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 29 de julio de 1988, en el caso conocido como Velázquez Rodríguez, que en su párrafo 166 estableció: los Estados partes tienen el deber jurídico de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. El carácter vinculante de las obligaciones contraídas por el Estado no es sino la expresión de la aplicación del derecho internacional denominado Pacta Sunt Servanda, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados del año 1969, que prescribe: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. Desde que Chile se incorpora al sistema internacional como Estado independiente, ha suscrito como sujeto de derecho internacional numerosos tratados, pactos y convenciones, que ha significado en la práctica contraer para luego cumplir los correspondientes deberes constitutivos de obligaciones jurídicas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos como una rama del derecho internacional público trajo aparejada la suscripción y posterior ratificación por parte del Estado de Chile de un conjunto de tratados, pactos y convenciones de carácter multilateral que obligan de manera irrestricta a nuestro país, pero cuyo cumplimiento es insuficiente a la luz de los estándares internacionales. En consecuencia, las obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos actualmente vigentes resultan oponibles a todos los sectores de la sociedad y particularmente a los diversos poderes del Estado.
La elaboración de una nueva Constitución constituye, a nuestro entender, una oportunidad propicia para poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento irrestricto de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, las que comprenden, según los órganos del sistema de Naciones Unidas, las obligaciones de respetar y proteger y garantizar los derechos humanos y la de aportar medidas de efectivo cumplimiento. Es así como desde el inicio del proceso de transición a la democracia se ha resaltado la necesidad de adecuar el derecho interno a la normativa internacional de derechos humanos. Así lo propone en su informe del año 1991 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en sus recomendaciones. Y hoy, 26 años después, el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos le otorga la función de proponer al presidente de la República las reformas necesarias para adecuar el contenido del derecho interno a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esta obligación de adecuación, que se encuentra consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Chile en el año 1991, ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que la simple reforma legislativa no alcanza para dar por cumplida esta obligación, sino que el Estado debe hacer todo lo necesario para que la nueva norma tenga el efecto deseado en cuanto a la realización de los derechos. ¿Cuáles serían los efectos del cumplimiento de las obligaciones internacionales en la formulación de algunos de los derechos específicos? Vamos a, en beneficio del tiempo, analizar los derechos económicos, sociales y culturales, que por lo demás es el encargo hecho por la organización. En relación a estos derechos, cabe destacar que el artículo 2, número 1 del Pacto Internacional respectivo prescribe que cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. En definitiva, se exige, para el cabal cumplimiento de las obligaciones que impone el pacto suscrito y ratificado por Chile, una conducta activa y diligente por parte del Estado, por lo que una Constitución que establezca una conducta prescindente del Estado vulnera el espíritu y las normas expresas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero, ¿cuál es la realidad actual de los actuales derechos sociales en la normativa vigente? Los derechos sociales en Chile se introducen con la Constitución de 1925. El avance, sin embargo, cede terreno en 1980 a favor de una Constitución neoliberal que privilegia la provisión de necesidades básicas a través de la acción privada, acción que el Estado, no sin problemas y en mejor de los casos, solo regulará o supervigilará. Las palabras de Jaime Guzmán lo reafirman. En efecto, criticando la Constitución de 1925, dijo: una misma Constitución no puede servir igualmente para vivir en colectivismo o en libertad. El hecho que se pudiera pasar a un país de economía abiertamente colectivista y marxista sin necesidad de reforma constitucional alguna, acusa de modo elocuente la vulnerabilidad de nuestra antigua democracia. Cierra comillas. De ahí su opción de anclar en la Constitución un modelo económico que optara por no dejar duda en cuanto al compromiso libertario de la nueva democracia en materia económica. Cierra comillas. Retomando sus ideas antes manifestadas por Pinochet acerca del rol e iniciativa de los privados y el Estado, Jaime Guzmán señaló que el nuevo esquema constitucional se define resueltamente por un sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa particular como motor básico de la economía. Esta declaración de los nuevos principios constitucionales de Guzmán
unida a la redacción que adquiere el artículo 1, incisos 3 y 4 de la Carta Fundamental, otorgan un nuevo papel para el Estado. Comillas. La nueva institucionalidad económica deja al mercado la iniciativa y gestión productora y reserva al Estado solo aquello que los particulares no pueden realizar adecuadamente. Las ideas anteriores, junto con las disposiciones constitucionales en materia de libertad económica, configuran el rol subsidiario del Estado, que se extiende a la provisión de derechos sociales. En efecto, la situación de los derechos sociales en Chile debe entenderse en el contexto de la política radical de privatización de los beneficios sociales impulsada por Pinochet. Hoy en día Chile continúa las mismas políticas y como consecuencia de ello, los servicios de salud, educación y seguridad social dependen en gran medida del mercado. En consecuencia, un nuevo texto constitucional debe consagrar un efectivo Estado social de derechos y abandonar el principal soporte del actual modelo neoliberal, cual es el carácter subsidiario del Estado, por ser incompatible con los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. ¿Cuál ha sido la opinión de los órganos especializados de Naciones Unidas en materia de derechos sociales? El año 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió un informe sobre la situación de estos derechos en Chile para verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos por Chile al ratificar el referido pacto. La anterior examinación se había realizado el año 2004. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constató el grave déficit que el Estado de Chile tiene en el cumplimiento de sus obligaciones, particularmente en el reconocimiento y la protección efectiva de derechos, como la vivienda, la educación, los derechos sindicales, el derecho al agua y a la alimentación, así como constató la persistencia de la brecha de desigualdad y pobreza extremas, que afecta a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas. También manifestó su preocupación por la ausencia de un marco normativo que asegure el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas chilenas, tanto al interior del país como en sus actividades en el exterior. Entre las principales preocupaciones planteadas en su informe, el comité destaca la falta de reconocimiento constitucional de algunos derechos económicos, sociales y culturales, y que el recurso de protección establecido en la Constitución deja fuera de la protección jurídica algunos derechos reconocidos en el pacto, limitando su aplicabilidad directa por los tribunales nacionales. El referido informe conminó al Estado a que garantice el reconocimiento integral y la protección jurídica necesaria de los derechos económicos, sociales y culturales en el proceso de reforma constitucional previsto, asegurando que éste se realice de una forma transparente y participativa. Las conclusiones del informe reafirman la necesidad de que el proceso constituyente en curso, tanto en su generación como en su contenido, deben ser consistentes con los compromisos contraídos por Chile en materia de derechos humanos. Este proceso constituyente debe conducir a una constitución que consagre y resguarde el ejercicio real y efectivo de la soberanía popular. Debe recuperarse la soberanía política a través del establecimiento de instituciones que permitan una real participación política, como el plebiscito respecto a temas relevantes, la iniciativa popular de ley, etc. También, y en lo relativo a derechos sociales, debe recuperarse la soberanía económica, que significa volver a administrar las riquezas naturales de propiedad de todos los chilenos, cuya explotación racional debería ir en la satisfacción de los derechos sociales. En suma, la incorporación de los derechos humanos como eje ordenador del debate constitucional
constituye una necesidad política y una obligación normativa a la vez. Una necesidad política para enfrentar la apatía, el desprestigio de la política, la falta de confianza en las instituciones y en la institucionalidad jurídica por un lado, y un paradigma valórico que promueva la colaboración por sobre la competencia, los proyectos colectivos por sobre el individualismo y los valores de la persona como ciudadano y no como consumidor. Una obligación jurídica normativa también, por el deber que tiene el Estado de adecuar la normativa a lo prescrito por los instrumentos internacionales ratificados por Chile, los que incluye, por cierto, a la nueva Constitución que se pretende normal. A transitar ese camino, los convoco y a avanzar resueltamente en ello. Muchas gracias.